Porque Jeffrey, a veces no solamente se roba dinero, a veces se roban ideas. A veces se roban sueños. A veces se le roba a las personas hasta el tiempo. Hola mi gente, mi nombre es Jeffrey. Y yo soy Carla. Y esto es todo y un poco más. Y hoy tenemos un invitado especial al cual tengo un honor presentar y es mi padre, Rudy Ortiz. Un excelente maestro. Yo sé que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo. Así que démosle la bienvenida en esta tarde. Queremos compartir con ustedes de un tema muy especial y que posiblemente hemos escuchado muchas veces en la iglesia, pero queremos responder unas preguntas que posiblemente usted se ha estado haciendo y también aclarar algunas dudas, profundizar un poquito más en este corto tiempo. Así que les presento a mi papá y él nos va a hablar del tema. Bueno, antes de todo quiero darle gracias a mis hijos por invitarme a todo y un poco más. Así es. Así que vamos a tener un más. Vamos a tener un poco más. Sí, el tema es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo sé, Jeffrey y Carla, que esto es un tema muy común. Mucha gente piensa que ama a tu prójimo como a ti mismo es un refrán. Y muchas personas también piensan que es algo que se inventó Yeshua, que es un mandamiento de Yeshua. Y la verdad es que este mandamiento viene mucho antes de Yeshua. Desde cuando Moisés, Dios le habló en el desierto, cuando venía en el desierto, en el Sinaí, ¿verdad? Cuando le entregó la Torá y le enseñó que se debía amar al prójimo. Y esto aparece registrado en los primeros 5 libros de la Biblia, específicamente en el libro de Levítico, que vamos a leer ya mismo allí. Pero cuando hablamos de amar al prójimo, a veces la gente habla tanto de esto que como que banaliza un poco el tema y lo vuelve insustancial. O sea, como que se le va la esencia y se queda en algo muy, muy superficial. Correcto. Entonces, nosotros queremos ver en detalle y de una manera práctica cómo la Biblia enseña que yo debo amar al prójimo. ¿Qué es amar al prójimo? Es una muy buena pregunta. ¿Qué es amar al prójimo? Amar al prójimo, hay tantas definiciones de amor que yo busqué una entre tantas, que dice sencillamente que amar es el afecto que nace por la valoración que uno hace a la persona. Entonces, ese afecto y esa valoración hace que uno procure el bien de la persona. Definitivamente. O sea que, entonces, tal como lo entendemos de manera normal y sencilla, cuando amamos, lo que sencillamente procuramos es el bien de la persona a la que amamos. O sea, no hacerle daño, no hacerle mal y en lo que podamos ayudar a resolver algo, hacerlo. Eso es sencillamente amar al prójimo. Y me gustaría añadir algo. Me gustó mucho eso sobre la valoración. A mí por lo menos ese detalle se me quedó. Porque me fui pensando en que lo que yo hago hacia una persona demuestra lo que esa persona vale para mí. Eso es algo que nosotros no lo estamos analizando porque usualmente tendemos ya a actuar automáticamente, a estar, ¿verdad?, reprogramados y hacemos las cosas a veces sin pensarlas. Pero cuando nosotros estamos haciendo una acción aún automática, dependiendo del valor que esa persona tiene para nosotros, automáticamente sabemos cuando vamos a hacer algo o cuando no lo vamos a hacer. Inclusive, a veces una persona nos puede llamar y ya nosotros estamos predispuestos. Sin que nos pida nada, ya o le ofrecemos o ya en nuestra mente sabemos que no lo vamos a hacer porque depende del valor, ¿verdad? Y eso me gustó mucho. Así que es algo para pensar. Oh, sí. Sí, el amor a veces se habla tanto, como dije ahorita, que se queda como una simple emoción, como un simple afecto, como un sentimiento. Y entonces lo desvestimos de la acción. Porque como vemos, amar es verbo. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros nos amamos. Entonces si es verbo, tiene acción. Correcto. Entonces amar es más que un sentimiento, es accionar. Y la Biblia, ya conocemos ese famoso texto que el apóstol Juan dijo: amados hermanos, no amen solamente de palabras, sino de hecho y en verdad. Entonces quería enfatizar eso
para que pisemos en tierra sólida de que amar es acción. Entonces, ahí nace la segunda pregunta, Jeffrey. Sí, ¿cómo entonces, si amar es de acción, cómo yo amo a mi prójimo? Ahí está. Ahí está el asunto. Vamos. ¿Cómo yo amo a mi prójimo? Pues mira, yo quiero empezar con algo de la Biblia que casi no se lee, porque generalmente se acostumbra a leer más de lo que llamamos el Nuevo Testamento. Pero de los libros antiguos, específicamente del Pentateuco, de la Torá, específicamente Levítico 19, eso casi no se lee. Y si se lee pellizcado. Pero yo quiero ver algunos versículos y que veamos detenidamente cómo el Señor va indicando aquí de una manera práctica cómo amamos al prójimo. Dice Levítico 19:9: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Es decir que, ¿cómo aplicaríamos nosotros eso si no somos agricultores? Cuando ciegues tu mies, cuando recojas el fruto, bueno, cuando cobres tu cheque, ahí es que tú recoges tu fruto de tu trabajo. Yes. Cuando llega tu cheque, ahí recogiste, ahí estás segando. Tú trabajaste, ya sea que cobras semanal o quincenal o mensual, ahí es el momento de tu siega. Dice, no rebuscarás ni recogerás el fruto caído, todo. O sea que el mensaje era, agricultor, si se te cayó algo, no vires para atrás a buscarlo. Si se te olvidó un sector de tu finca por cegar, no vires para atrás. Deja eso allí para que los pobres y los extranjeros coman de eso que está allí. Bueno, pero intencionalmente, ¿cómo haríamos entonces nosotros al recoger el cheque? Sería, no lo gastes todo. Pon en tu presupuesto una partida para los pobres y para los extranjeros. Fíjate qué interesante que el Señor siempre habló de los extranjeros y le dijo a ellos, a los israelitas, les dijo, recuérdense que ustedes fueron extranjeros en Egipto. Y recuérdense que ustedes fueron esclavos y cómo los maltrataron. Así que tengan pendiente a esas personas que son extranjeros en un país. Y les hizo recordar eso. Recuérdate de donde te saqué, como dice el Salmo. Recuérdate lo que tú viviste. ¿Para qué? Para que tú te identifiques. Tengas compasión y te identifiques con esas personas. Porque tú lo viviste y sabes lo que es tener eso. Y así que aquí unimos con el amor el concepto de la compasión y de la identificación con las necesidades de los demás. También eso va con la generosidad. Exactamente. Perfecto. Correctamente, sí. Y el siguiente versículo dice, no robaréis, no mentiréis, ni os engañaréis al uno al otro. Así que una manera de amar al prójimo es no robarle, no mentirle y no engañarle. Y ya de ahí tenemos pan para repartir al rato. Sí. Ahí sí que sí. Aquí tenemos que coger un water break. Coffee. Porque Jeffrey, a veces no solamente se roba dinero, a veces se roban ideas. A veces se roban sueños. A veces se le roba a las personas hasta el tiempo. Exactamente, eso es lo que estaba pensando. Se roba tiempo. Sí. Eso es lo que estaba pensando. Al tiempo y con tonterías. Porque si fuesen cosas importantes, dice, me tomó media hora, pero era algo necesario, era algo muy importante. Sí. Pero en esta vida de corre y corre, a veces media hora así desperdiciada en una conversación inútil podría ser una pérdida con alguien que tenga muchas cosas que hacer. Correcto. Así que, imagínate. El siguiente verso dice, no jurarás en falso. Y la idea aquí es que si tú vas a ser testigo contra tu prójimo, que tú no digas mentira allí jurando en falso, hasta de un falso testimonio. Sí, yo vi que él hizo esto o que dijo esto, siendo mentira. Entonces, eso es, también allí nosotros amamos al prójimo, porque no levantamos calumnia. Sí. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Y ya aquí entra al sector laboral. O alguien que tú contratas para hacerte un trabajo, ¿verdad? No lo vas a oprimir ni le vas a robar en el trato comercial que tengan o laboral. Y sigue diciendo, no retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente. O sea, si no, dáselo el día de pago. Claro. En aquel tiempo se pagaba al día.
Todos los días. Hiciste tu día de trabajo, ahí tú tenías tu paga. Hoy ya eso no se usa así, pero si hay una fecha determinada para pago, sea quincenal, mensual, bisemanal, pues que esté el pago de la persona allí, del jornalero. ¿Qué les parece eso? Eso parece muy bien. Definitivamente sí. Son asuntos prácticos. Y sigue diciendo aquí, no maldecirás al sordo. Oye, ¿y al que no es sordo, lo puedes maldecir? Obviamente no, porque tú sabes que si tú maldices a una persona que no es sorda, esa persona va a venir hacia ti y te va a reclamar eso que tú le estás diciendo. El asunto es que tú no abuses de las personas indefensas. Y sigue diciendo, no le pongas un tropiezo al ciego. Imagínate que viene una persona ciega y tú pones el pie para que esa persona se caiga. Es ciego, él no puede verte, tú estás abusando de su incapacidad de visión. Igualmente el sordo tiene una incapacidad de audición y tú estás abusando porque él no te escucha, entonces tú le maldices. Pero eso lo podemos traspolar, llevar a cualquier otra cosa donde estamos abusando de la ignorancia de las otras personas. Para aclarar ese punto, que me gusta mucho, yo en lo personal soy bastante defensora de ese tipo de cosas. Y pienso yo entonces que la razón por qué lo dice así la palabra es porque es obvio que tú no vas a abusar de una persona que te escucha porque sabes que te va a escuchar, o sea. Pero entonces del que no te escucha, igual cuando estamos hablando de la persona que no ve físicamente, ¿verdad? Ponerle un tropiezo o algo, hacer, como diríamos hoy en día, bully, abusar, ¿verdad? Hacerle exactamente, o sea, tomar ventaja de una limitación de una persona, no importa la que sea. Y aún, pienso yo, a ver si están de acuerdo conmigo, una de las cosas que yo pienso que usualmente pasa mucho en estos tiempos es el abuso de la falta de conocimiento de otras personas, más en el área intelectual. A veces creo que hay personas que hemos conocido que aprovechan de un cierto conocimiento que tienen para hablar quizás en público o hablarle a una persona, ¿verdad? Que Dios conoce lo que hay en el corazón, pero refiriéndose como queriendo exaltarse de que yo sé que tú no sabes de esto, déjame hablar de este tema. Y yo pienso que eso es otra manera también de abusar, ¿verdad? De las personas, que a veces hacemos las cosas o las decimos intencionalmente por el hecho de que sabemos que con la persona que estamos hablando, pues mira, como tú no puedes hablar de este tema, déjame yo aquí hablar de lo que yo sé. Y yo lo llevo un poquito más allá también. Lo estoy pensando en cuando dice que no maldizamos a las personas que no nos escuchan. También lo estoy llevando a cuando nosotros estamos en un grupo como ahora, 3 personas, y estamos hablando negativamente, maldiciendo a alguien que no está presente, que no puede escuchar. Exacto. Que ahí me imagino que entra también la murmuración, que ese va a ser otro tema. Y sigue hablando, y entra aquí ya a puntos más legales. Dice, no cometerás injusticia en los juicios, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Es decir, esto ya se trátalo con justicia, con verdadera justicia. No te vayas a un lado, no, porque este es pobre sencillamente, aunque no tenga razón, pero es pobre. No, si no tiene la razón, ni al rico ni al pobre se le debe dar, según acá, sino que a todos los vamos a juzgar con verdadera justicia. Y señores, esto es un boom. No andarás chismeando entre tu pueblo. Ahí está. Bueno, si entramos en este tema, comenzamos con una oración de liberación. Chismeando. O sea, eso es... el chisme hoy día es una fuente de ingreso. Oh, sí. Ya no se le llama así, se le llama entretenimiento. Ya es entretenimiento, sí, porque eso... con el chisme pues se hacen series, se hacen programas televisivos y todo así. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No atentar contra la vida de tu prójimo. Suena muy general, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos atentar contra la vida de nuestro prójimo? Por ejemplo, haciendo un despido injustificado a un obrero. Lo estamos dejando sin empleo, sin comida. Negándole el empleo a alguien porque sencillamente no nos gusta su nacionalidad o no nos gusta sus creencias o
o sus preferencias sexuales, que eso está de moda, o cualquier otra cosa porque no me cae bien. Y aún sabiendo, ¿verdad?, que la persona tiene la capacidad para hacer el trabajo, que es lo triste. Es lo triste. Yep. Pero sí se ve. Y el verso 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Sabe? Muchas veces las personas aborrecen y odian a alguien, pero no lo manifiestan. Porque por cobardía, o por disimulo, o por evitar un enfrentamiento, pero en su corazón lo están aborreciendo. Por eso, todo nace del corazón. El que aborrece a alguien es porque nace de su corazón. Por alguna razón lo está aborreciendo. Perdón, una pregunta me gustaría. Para aquellos, a mí eso me da curiosidad. ¿Cómo tú puedes identificar? ¿Cómo yo puedo examinarme para saber si yo aborrezco a alguien? Porque muchas veces quizás una persona te ha hecho algo y tú te sientas dolido y aún tú sigues, ¿verdad? Teniendo una relación con esa persona. Quizás hasta han hablado de la situación y se han perdonado, pero quizás una de las partes todavía cuando están compartiendo o algo, quizás en su corazón la persona se siente incómodo. Pero ¿cómo tú sabes que estás aborreciendo a alguien para no caer quizás en hipocresía y uno engañarse a uno mismo? Sí, hay que diferenciar el disgusto o la herida o la ofensa del hecho de aborrecer. Una persona puede sentirse ofendida, puede sentirse dolida por algo que le hicieron, pero al nivel de aborrecer, eso se va a notar en el trato con la persona. Okay. Vamos a rechazar a la persona, vamos a tratar de hacer cosas para perjudicar a esa persona porque las aborrecemos. Yeah. Es una manera muy sutil de decir odiar. Exacto, deseando el mal. El sinónimo. Okay. El sinónimo ahí. Es básicamente esto lo que estamos hablando. En su corazón sentir odio hacia una persona, aborrecerlo. Sí, porque la palabra ya de por sí obviamente suena. Aborrecer es algo como que uy. Exacto. Dice aquí, reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado. O sea, también una manera de manifestar el amor es hacer corrección a alguien cuando está haciendo algo malo. Ya. No dejarlo que se perjudique al hacer algo incorrecto. Y eso como estamos que previniendo ahí daño. es difícil a veces. ¿Sí? Es difícil y es una de las partes más delicadas, porque a veces la persona puede desarrollar este espíritu de superioridad, donde todo lo ve mal y sencillamente por principios que están creados solamente en su propia mente, considera que el otro esté mal y está reprendiendo a todo el mundo. Correcto. Sin tener verdadera justificación. Pero también a veces nosotros no decimos nada porque nos llega el dicho, nadie aprende por cabeza ajena. So, en vez de yo ayudarte a no cometer ese error, te dejo, dale, te veo allá después que tú te caigas, entonces yo te ayudo a ponerte curita. So, y eso es lo que quiere evitar, que precisamente la persona caiga en desgracia por errores o malas decisiones, ¿verdad? O por hacer cosas incorrectas, ya sea en el ambiente espiritual, en el ambiente social, el ambiente laboral, como sea. Hacer una reprensión, una corrección. Y Jesús habló cerca de eso, pero ahorita lo vamos a tratar cuando lleguemos a esa parte. So, Rudy, ahora mismo yo estoy pensando en esa pregunta, ¿cómo amar a tu prójimo? Y la lista de cosas que nosotros acabamos de leer simplemente es tan grande. So, que por eso entonces me deja entender que cuando en Juan, si no me equivoco, cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, pero el primer mandamiento es amar a Dios, y en esto se resumen todas las cosas, por eso hace sentido ahora, cuando lo miro de esa manera, porque es tanto la delicadeza que nosotros tenemos que tener con las personas alrededor de nosotros, que entonces si nosotros hacemos eso, estaríamos haciendo la voluntad de Dios. Y ahora a mí me gustaría decir algo, porque dentro de todo eso que Jeffrey dice, yo me pregunto, amar al prójimo como a mí mismo es algo profundo, pero a la misma vez para mí es algo simple. En mi caso, que me gustan las cosas lo más sencillo posible, para yo entenderlo, yo lo primero que voy es como a mí mismo. Entonces yo pienso lo que yo quiero para mí. Si yo quiero algo bueno, pues lo mismo quiero para mi prójimo, ¿no?
Y de esa manera yo simplifico en mi mente cómo yo amo al prójimo como a mí mismo. Pero entonces, una pregunta que me surge sería, ¿cómo yo puedo amar al prójimo si yo no me amo? Porque entonces a veces creemos que estamos amando al prójimo y hay personas a veces y me identifico, porque muchas veces cometí ese error. Amar al prójimo y hacer cosas buenas, acciones buenas por otras personas con todo tu corazón, pero pensando que la manera de hacerlo es poniéndome yo menos, al final no amándome yo para amar a otro. O sea, yo recojo lo que queda, o si me da tiempo pues me doy amor, si puedo me cuido, pero lo importante es cuidar al prójimo. O sea, ¿de dónde salió esa desconexión que pienso yo que muchas veces que quizás hemos crecido? Que son amor sacrificial. Ajá. Sí, que a veces necesitas hacer algo por ti, pero entonces hay una situación con el prójimo, ¿verdad? Entonces pensamos que ponernos a nosotros o sacrificarnos y amar a la otra persona es como si yo tuviera un dolor y, ¿verdad? Dos personas tienen dolor y solamente hay una pastilla y uno de los dos se la va a tomar. ¿Quién se la toma? Sí, volviendo a eso, mira, wow. El mandamiento dice como a ti mismo. Exacto. No dice más que a ti mismo. O sea, si entendemos el mensaje es ese: ama a tu prójimo en la justa manera como tú te amas. No más que tú, ni menos que tú. Exacto. Al igual que como tú te amas, o sea, de manera igual. Cuando amamos al prójimo como nosotros mismos, de igual manera, aún así nosotros vamos a tener la preferencia. Porque, por ejemplo, si el hijo mío se está enfermo y el de mi prójimo también, y yo tengo la medicina, una sola dosis para salvar a uno de los dos, yo voy a salvar al hijo mío. Y igualmente él lo va a hacer así. Y eso no está mal. Claro. Eso no está mal. Volviendo al punto de acá de Levítico 19, me gustaría leer este versículo, Jeffrey, Carla, porque esto está tremendo. El verso 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde aparece en ese texto, por primera vez en la Biblia, el mandamiento amar a tu prójimo como a ti mismo, en Levítico 19:18. Ahora, venganza está prohibida y el rencor está prohibido. Parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, si yo voy donde mi vecino y le digo: préstame por favor tu máquina de cortar el pasto, que la mía se dañó, y él me dice: no te la voy a prestar, mi máquina es nueva, no te la voy a prestar nunca, a ti no te la voy a prestar, tú dañaste la tuya. Ok, muy bien. Resulta que a la semana entrante ese mismo vecino viene donde mí y me dice: óyeme, préstame tu pala, que necesito la pala para hacer un trabajo en el patio. Y yo le digo: no, yo no te la voy a prestar porque tú no me prestaste tu máquina de cortar grama cuando yo te la pedí. Eso se llama venganza. Pero ¿qué tal si a ese vecino que no me prestó su máquina de cortar grama viene donde mí y me pide la pala, y yo le digo: sí, fíjate, yo te la voy a prestar porque yo no soy tan malo como tú, que tú no me quisiste prestar tu máquina. Para que tú veas que yo no soy como tú, yo sí te voy a prestar mi pala. Ahí le estoy mostrando rencor. Porque no he olvidado lo que... Es otra manera de sacar lo que está en el corazón, porque no te puedo quedar, pero te la voy a prestar, pero no porque te la quiero prestar, es para que tú sepas. O sea, que yo soy buena persona, que yo no soy como tú, que tú no me prestaste tu máquina. Ahí vemos cómo trabajó la venganza y cómo trabajó el rencor. Ahora, amar al prójimo, continuando con el tema, hay un versículo que quiero leer que está en Proverbios 14:31. Dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero lo honra el que tiene misericordia del pobre. Wow. Mi hacedor es Dios. Y yo afrento a mi hacedor cuando yo oprimo al pobre, cuando lo oprimo y ni siquiera le presto ayuda. Pero yo honro a mi hacedor cuando yo tengo misericordia del pobre.
Entonces quise traer este versículo porque aquí está hablando de adoración. La palabra que se tradujo como honrar es la palabra kabod en hebreo. Es la misma palabra que se traduce cuando dice que glorifiques y que honres a Dios y que adores a Dios. Wow. Entonces, kabod, honrar, glorificar. Dios es glorificado cuando yo atiendo al pobre, a mi prójimo. Cuando yo le muestro amor a mi prójimo y lo ayudo, estoy honrando, estoy alabando a Dios. Y quise traerlo porque hoy día el tema de la adoración es muy popular entre las congregaciones y casi siempre está muy circunscrito a la danza, al cántico, a la música, esas cosas. Pero aquí vemos otra manera bíblica y muy práctica de honrar a Dios. Es amando al prójimo y ayudando al pobre cuando tiene una necesidad. Y la pregunta es, Rudy, ¿quién es mi prójimo? Ahí vamos. Okay. ¿Quién Lo más es mi prójimo? interesante. ¿Quién es mi prójimo? Pues bien, en la época de Yeshua, las comunidades de Qumran, cerca del Mar Muerto, poco antes de los tiempos de Yeshua, ellos habían desarrollado el pensamiento y la interpretación de que su prójimo era el de su propia comunidad. O sea, prójimo para ellos es el de mi comunidad, el que cree lo que yo creo, el que está cerca de mí, el que vive ahí en mi comunidad, en mi país. Pero ese no es el concepto bíblico. Eso fue la interpretación que ellos dieron. Y mucha gente piensa así. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, si tú eres de mi nación, yo te ayudo. Pero si tú no eres de mi nación, pues yo no te ayudo. Y esta es una manera muy errónea de ver el prójimo. De hecho, el prójimo, según la definición de los diccionarios, todos concuerdan de que es cualquier persona, sin importar su cultura, su nacionalidad, sus creencias, sus preferencias, de nada. Ese es tu prójimo y ese es mi prójimo. Entonces, viendo esto así, hay personas específicas a las que el Señor quiere que nosotros le mostremos especial atención dentro del prójimo. Porque no todo el prójimo necesita ayuda. El Señor quiere que nos enfoquemos básicamente en los pobres, en las viudas, en los extranjeros. Porque generalmente los extranjeros están dentro de la clase pobre en cada país. Es bienaventurado el extranjero que llega a un país y en ese país logra escalar y llega a la suma, a la cúspide económicamente. Casi siempre están en la clase baja, en la clase de la pobreza. Por lo menos así era en la época de ellos. Acá los esclavos eran generalmente, eran allí. Eran eso. Los extranjeros los tomaban como esclavos y los traían de otras partes para ponerlos como esclavos. Entonces, por eso, el Señor, como ellos fueron esclavos, le dijo, no, tú tienes que acordarte de los extranjeros y de los esclavos. No los olvides a ellos. Pero quería ir a decir algo más, Jeffrey, acerca del enfoque diferente que dio Yeshua al amor al prójimo. Ok. Yeshua lo trajo a un nivel más profundo y más positivo. Por ejemplo, como tú viste, aquí vemos muchos no. Sí. No hagas esto, no los oprimas, no les robes, no los maldigas, no pongas tropiezo. Yeshua dijo, todo lo que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, así haganlo ustedes con ellos. Yeah. Lo llevó a otro nivel. Y más, y decía, mira en tu corazón primero, antes de hacer las cosas. Por ejemplo, cuando vas a reprender a alguien y lo vas a corregir, dice, mírate tú primero. No sea que tú tengas una paja en tu ojo, una viga en tu ojo, una falta tal vez mayor que la que tú le vas a corregir a él. Yeah. Y entonces eso te va a imposibilitar de tú corregirlo. Yeah. Por eso, mírate tú primero, decía él, mira primero si hay una viga en tu ojo para que la saques y puedas sacar entonces la paja del ojo ajeno. O sea que, porque en la época de Yeshua se popularizó tanto esto que todo el mundo estaba reprendiendo a todo el mundo por todo. No, que si tú no estás guardando bien el Shabbat, ya lo violaste porque escupiste en la tierra y hiciste así. Y ya eso está prohibido, eso no lo debes hacer. Y mandamientos que se inventaron ellos, tantas cosas.
Entonces, y por todo estaban corrigiendo a todos los demás. Y hoy día vemos muchas personas así que viven corrigiendo a los demás por muchas cosas, a veces sin tener ningún apoyo de las escrituras, ¿verdad? Entonces, Yeshua le dio un enfoque positivo y profundo. O sea, mira la intención de tu corazón. ¿Cuál es la verdadera intención? Mira las motivaciones de tu corazón primero, de por qué tú vas a hacer las cosas. Y esto lo aprendieron los discípulos. Y aún Pablo, aunque no estuvo con Yeshua, lo aprendió. Y cuando escribió acerca del amor en Corintios 13, él decía esto: si yo doy toda mi riqueza para los pobres, para que coman, y no tengo amor, de nada me sirve. Porque la motivación correcta no estaba ahí. O sea, no me sirve a mí, no me cuenta a mí como una buena obra, como una obra de misericordia. Los pobres sí, ellos comieron con eso, ellos no tienen el problema. Dice que no, de nada me sirve a mí. O sea, usted le da un pan a una persona, así sea por disgusto o por presión, y el pobre y el hambriento comió y está muy bien, pero a usted no le cuenta eso. No se le cuenta como que hizo nada, porque no lo hizo con la intención y la motivación correcta. No lo hizo con amor. La intención sí cuenta, ¿ok? Interesante. La intención sí cuenta. ¿Y por qué es importante amar al prójimo? ¿Por qué es importante amar al prójimo? Bueno, yo pienso que básico 101 sería porque es una manera de demostrar que tenemos a Dios en el corazón. Es una manera de ser el ejemplo. Porque entonces si Dios murió por nosotros, ¿verdad? Que hizo el sacrificio más grande, y yo no puedo amar a mi prójimo, entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O de qué se trata? ¿Por qué? Yeshua dijo: si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué están haciendo de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Sean pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando amamos al prójimo, nos estamos elevando espiritualmente al nivel de Dios. Estamos siendo imitadores de Dios. Tal como dijo Pablo: andad en amor como hijos amados. Así como Él nos amó, que nos amemos unos a otros, como decía Juan, porque Dios es amor. Dios es amor. Ese es lo primero. Estamos espiritualmente ascendiendo hasta el nivel de hacer lo que Dios hace. Amar. Y lo segundo es que le abrimos la puerta a las bendiciones. Porque estamos cumpliendo el segundo mandamiento más grande. Que el primero es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo. Cuando amo al prójimo, estoy cumpliendo uno de los mandamientos más grandes. Por lo tanto, estoy abriendo puertas a las bendiciones. Porque el mismo Señor nos dice en el libro de Deuteronomio 28, si tú miras estos mandamientos, los cumples y los guardas, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Wow. Entonces, al cumplir con esto, no solamente elevamos espiritualmente a estar imitando a Dios, sino que también abrimos las puertas hacia las bendiciones. Así que podemos decir, para resumir un poco eso, que cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, ¿verdad? Como nosotros mismos, como hemos aprendido hasta el momento, no más ni menos, sino como a nosotros mismos, nosotros también estamos abriendo las puertas para recibir bendiciones. Y hablando de esto, quiero hacerle una pregunta a Rudy, y se trata de nuestros enemigos. La pregunta ¿es mi enemigo mi prójimo? Yo quería hacer esa pregunta. ¿Es mi enemigo mi prójimo? Esa es muy buena pregunta, ¿verdad? Porque obviamente ante alguien que te ha maltratado, que te ha oprimido, que te persigue, o sea, no tenemos muchos elementos para desarrollar una buena valoración y que nazca un afecto hacia esa persona, porque, ¿verdad?, lo que hemos recibido ha sido maltrato y malestar y cosas malas. Pero sí, es nuestro prójimo también. Me imagino que ahí entonces la bendición es doble. Se abre, en vez de 2 puertas, se abren 4. Porque cuando yo amo a mi enemigo, Dios ve ese esfuerzo que nosotros hacemos
Cuando perdonamos y dice, bueno, mijo, así te voy a bendecir 4 veces más porque... Y Yeshua, cuando estaba dando el sermón del monte, como dice ahí, él tenía en mente muchas escrituras de Proverbios, por ejemplo, el libro de Proverbios que dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, Yeshua dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero una cosa quiero aclarar, la Biblia en ninguna parte dice que odie a tu enemigo. Esto no lo vas a encontrar. Pero era una enseñanza rabínica de aquella época. O sea, era una interpretación de ellos, el odiar a sus enemigos. Y si vamos a ver, Israel tal vez pudiéramos darle un voto de entendimiento, ¿verdad? De que tendría tal vez muchas razones por las cuales odiar a muchas naciones. Tal vez tendrían razones para odiar a los egipcios que los oprimieron por 400 años. Tal vez tendrían razones para odiar a los babilonios que también los esclavizaron, los invadieron, les destruyeron el templo. Y tal vez tendrían razones para odiar a los griegos que le profanaron también el templo y sacrificaron un cerdo dentro del templo. Y tendrían tal vez razón para odiar a los romanos en su época, que los tenían soyugados y le habían quitado muchos derechos y muchos privilegios y estaban pisoteándolos políticamente y hasta religiosamente oprimiendo. Pero el Señor entiende que todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Entonces, todos necesitamos vivir en armonía. Entonces, esta es la parte importante que muchos toman. Bueno, yo hago, pero si de allá para acá no viene, pues yo no voy a hacer. O sea, la correspondencia. O sea, exacto. Y esto se da en un enemigo. O sea, tú podrías sentir afecto y decir, bueno, está pasando, viene mi enemigo, está pasando la dura, yo voy a ayudarle, pero él tal vez nunca va a sentir ese afecto hacia ti. Y si nosotros solamente vamos a reaccionar, en vez de ser proactivo, si vamos a ser reactivos, como él no hace conmigo, pues yo no voy a hacer con él. Pues en este caso el Señor quiere que seamos proactivos, ¿no? Que nosotros tomemos la delantera y que seamos nosotros los que manifestemos. Dice, si amamos a nuestros enemigos y los bendecimos, a los que nos maldicen, y hacemos bien a los que nos odian, y oramos por los que nos ultrajan y nos persiguen, ascuas de fuego para poner sobre su cabeza. O sea, se le va a poner la cara roja. La idea es que la vergüenza va a hacer que se le ponga la cara roja de la vergüenza. ¡Wow! Esta persona que yo lo maltraté, que yo le hice este mal, mira, vino y me ayudó y me socorrió en mi momento de dolor. Entonces eso lo va a poner a reflexionar. Y es posible que la reflexión lo llegue a cambiar de opinión y de sentimiento hacia uno. Sencillamente porque vio que nosotros no le pagamos mal por mal, que es un principio bíblico. No paguemos a nadie mal por mal, ni maldición por maldición. Y eso solamente se puede hacer cuando estamos amando, cuando estamos valorando a esa persona más de lo que ella misma tal vez se valora. Exacto. Porque cuando estamos haciendo, la persona que dice, no, yo no valgo nada, yo soy así, yo soy malo, yo soy rebelde, yo odio a todo el mundo, me caen mal. Tal vez tiene problemas en su personalidad, en su propia valoración de lo que es él. Pero nosotros lo estamos viendo como una criatura de Dios, como una persona que porta también la imagen de Dios, que fue hecho también a la imagen de Dios. Y esa es la parte que a veces se nos olvida, que todos fuimos hechos a la imagen de Dios. O sea, hay algo de lo de Dios en esa persona que puso también. La imagen de Dios está allí también, aunque esté distorsionada en cada uno de nosotros por el pecado, pero fuimos hechos a su imagen. Entonces, cuando nos acercamos al prójimo y lo amamos, por eso dice que el que ama a su prójimo, ¿cómo no puede amar a Dios? Cierto. O el que dice que ama a Dios, ¿cómo no puede amar a su prójimo? Es un mentiroso, dice Juan. ¿Por qué es mentiroso? Sí, porque el prójimo está hecho a imagen de Dios. Ese está hecho a imagen de Dios. Así que por eso dice que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque el prójimo está hecho a imagen de Dios también. Wow. Es una manera de manifestar el amor de Dios, amando todo lo que Dios ha creado. Cuando amamos a los animales, amamos la naturaleza, a los árboles, y no destruimos nada de lo que Dios ha hecho. La creación, amar la creación, que es también obra de Dios.
Sí, que dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no lo hemos visto y en nuestro prójimo que lo vemos no lo amamos? Así es. Así que... Wow. Muy interesante todo lo que hemos aprendido hoy acerca del prójimo. ¿Algo más que quieras añadir? No, yo creo que es bien conocido el texto de Romanos 13:8, que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. O sea, y que el amar al prójimo es el segundo mandamiento más grande, de los cuales dependen todos los demás mandamientos, tal como lo enseñó Yeshua. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así es. Así que guardando este mandamiento de amar al prójimo, voy a recapitular. Abrimos las puertas a las bendiciones porque estamos cumpliendo sus mandamientos, número 1. Y número 2, nos elevamos espiritualmente porque nos convertimos en imitadores de Dios como hijos andando en amor. Wow. Awesome. Me gustaría añadir, ¿verdad? Después de que hemos aprendido quién es nuestro prójimo, cómo podemos amar al prójimo, nuestros enemigos son nuestros prójimos, me gustaría que nos hiciéramos unas preguntas y nos las llevemos, ¿verdad? Para internalizar y meditar en nuestro tiempo de devocional con el Señor. Y sería, ¿estoy yo amando a mi prójimo? Hoy en día, al día de hoy, ¿estás amando a tu prójimo? Ya que sabes quién es tu prójimo y cómo puedes amarle. Yeah. Sería bueno que tomemos un tiempo, ¿verdad?, para meditar. Estamos viviendo unos tiempos, como sabemos, que hay mucha necesidad. Y creo personalmente que hace falta que la voz de la iglesia, que la luz que el Señor dice que somos y la sal, salga y se haga notar. Así que vamos a hacer la diferencia. Yo quiero hacer la diferencia. Aquí estamos aprendiendo todos. Y yo no sé, yo estoy bien contenta y quiero decirles también que vamos a estar teniendo un estudio al mes con Rudy, nuestro maestro, que Dios nos ha dado la oportunidad de compartir en este tiempo. Así que no se pierdan estos próximos capítulos. Yeah. Si ustedes han sido bendecidos por este video, por favor compártanlo, no se queden con la bendición para ustedes, compártanla con alguien, ¿verdad? Y si tienen preguntas o temas que a ustedes les gustaría que pudiéramos hablar en los próximos estudios, por favor hagan sus preguntas, compártanla como ustedes deseen, en privado o en la página, y nosotros con mucho gusto, cuando podamos, vamos a estar desarrollando esos temas. Es una bendición poder compartir con ustedes, amigos. Así que nos vamos a ver en la próxima. De todo y un poco más. Hasta luego. Bye bye. Bye bye.